Jesús, exacto, ahí van los dulces. Otra pregunta, que me la conteste, le aviento dulces. ¿Por qué creen que se llama Arrey, la saga o el universo? ¿Nadie? ¿No? ¿No la encuentran? Si traducen la palabra al revés, ¿qué dice? ¿Eh? Exacto, ahí van los dulces, acá tierra, exacto. ¿Por qué tierra? ¿Por qué tierra? Yo sé que México no es un país de lectores, pero cuando te introduces también en la literatura, te alimentas el espíritu. ¿Sabían que hay una teoría dicha por Isaac Asimov que dice que está convencido que en el único lugar en el universo donde hay guerra es la Tierra? ¿Por qué? Para Isaac Asimov, del padre de Yo Robot y la robótica literaria, dice que hay guerra en la Tierra porque en él habita el hombre. El hombre, que traducido en latín significa como ese homunim, que es el ser que camina en la oscuridad. Traducido es porque ni la ciencia ha respuesto de dónde se originó el hombre. ¿O realmente alguien de aquí sabe de dónde salió el hombre? Hay dos teorías. ¿Cuál es la primera, amigo? La bíblica, sí, pero la científica o la evolución darwiniana, ¿no? Y también lo parin, pero es falso. ¿Alguien más? También está la teoría de los Anunnakis que crearon al hombre, de Isaac Nachin, ¿no? Este alemán que dice que los primeros híbridos de la serpiente, los famosos reptilianos, descendieron de las estrellas y que por el oro, ¿no? Pero realmente son teorías que nadie confirma. Entonces eso es Arrey, es volver la ciencia, la filosofía, inclusive también la historia, una ficción. Porque les voy a hacer una pregunta un poco ontológica. Yo me presento, soy maestro de filosofía y también tengo doctorado en historia. Y les voy a hacer una pregunta del ontos on, que es de la ontología moderna. ¿Qué sentido tiene ser? Para Russell, el ser, o para también este alemán del Dasein, es estar allí. Pero cuando tú te mueres, ¿qué va a dar garantía de que fuiste real? La física cuántica ha demostrado que solo tenemos una línea temporal muy limitada. Por ejemplo, yo nací en 1989 y me muero en el 2030. Es decir, la lógica que en 1982 no existía y en el 2035 tampoco existía, por ende nunca existí. Por eso la física cuántica ha demostrado que no somos reales, que esto que llaman realidad es una ilusión. De ahí viene la teoría de Jacobo Hindelberg, la Matrix, un videojuego virtual hecho en tu mente. Tú eres el mismo que hace tu videojuego mental y termina en el game over de tu vida, ¿no? Eso es Arrey, amigos. Es un viaje totalmente profundo donde se computa mucho conocimiento, pero cuestionándolo a la vez, ¿qué es el saber? Porque para otro filósofo del siglo XIX, que fue Nietzsche, él esclarece un punto muy importante. Las verdades no son absolutas, hay pseudo-verdades. ¿Quién las impone? Después de un siglo, lo dice Michel Foucault, el sistema impone la verdad, pero no hay verdad en el sistema. Bueno, ya para mero bajarme y así porque estoy bien cansado, voy a aventar dulcecitos, pero quiero que me hagan preguntas. Las preguntas más interesantes les voy a aventar dulces. Vale, chicos, abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a su trabajo, a lo mejor alguna teoría loca que uno tenga en la cabeza, no sé, sobre que de seguro en el multiverso existen 50 millones de mí y los sueños que tenemos son las acciones que hacen nuestro otro yo de otro universo, no sé, ese tipo de cositas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Voy para allá, yo llevo el micrófono. Para que se ponga interesante, porque yo como maestro me gusta más el diálogo que el monólogo. Buenas tardes, soy el José Luis Guamantla. Oye, te quiero una pregunta. Sé que este libro está interesante y tu juego, o sea, la verdad también fui a hablar contigo. Sí, gracias. Quiero saber si puede haber una colaboración. Yo estoy sincero,
Yo creo también mi propia historia, yo creo figuras con ciertas historias, en lo cual no lo publico tanto porque es como un hobby para mí, pero de una forma te podía dar como que si tu universo que veo, que está en tu dibujo, que están muy hermosos, la verdad, Gracias, gracias. se diera como que una, no sé, un DC contra un Marvel, por ejemplo. Sí, una colaboración, claro que sí se va a poder. Y ahí tienes ya mis redes en mi tarjeta, me puedes localizar y sin problema. Vale, muchas gracias. De nada. Tengo una duda. ¿Y cómo hace la voz de Anunnaki? ¿De los Anunnaki? Bueno, los Anunnaki es una teoría muy interesante, no es ciencia como tal, pero sí está basada en un estudio antropológico donde hay unas tablillas del pueblo de Sumer. Es un país de Sumeria donde en el altibajo del Mar Rojo se encontraron unas 58 tablillas que hablan acerca de los famosos mitos de los sumerios. Uno de ellos fue la epopeya de Gilgamesh, que te narra acerca de un diluvio que es más antiguo al de la Biblia. Por eso hay la teoría de que la Biblia en ciertos libros copió a los sumerios. De hecho, la Biblia es un compendio de 72 libros que no se saben de dónde. Unos son apócrifos, unos son oficiales. Pero eso lo hizo el concilio de Elea en el siglo V, cuando Carlomagno hace oficial la cristiandad. Eso es. A ver allá, creo que el chico... ¿A quién allá? Parece. Ahorita va, amigo. Buenas tardes. Mi pregunta es más de curiosidad. El personaje que va, ¿qué rol le das al personaje que basaste en Magdalena? En Magdala. Bueno, para empezar es una elfa, y es una elfa de luz. ¿Qué personaje le doy ahí? Viajé a Jerusalén, estuve investigando de todo este movimiento que fue en esos siglos, antes del paganismo y todo esto, y María Magdala era la tercera apóstol, solo que San Pedro la odiaba porque era misántropo, igual que Pablo. Eran unos sujetos. Y lamentablemente en esa época a la mujer no la veían al igual como los griegos. La verdad era una cultura muy machista, sublevada, en la que la mujer no tenía ni derecho de hablar. Cuando viene el maestro, que es Jesús, él dice que todo ser humano, inclusive todo ser vivo, es del Padre y todos tienen derecho a hablar o a decir algo, ¿no? Entonces se dio algo bien interesante en mi investigación, que descubro que de hecho era el apóstol más importante después de Judas, porque Judas también fue alguien más importante inclusive que San Pedro. Pedro ya es el tercero apóstol, ¿sí? Entonces sí estás basándote más también en los evangelios apócrifos. Exacto. Mira, el amigo sí le sabe. Sí, estoy basado en todo eso del apocrisismo, sí. Exacto. Te va a gustar la reina, amigo, sígueme. ¿Quién más? El chico de allá. Tu dulce, amigo. Ahí te va tu dulce. Mira qué lindo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es muy retórica, ¿no? Al final del día, dentro de todo lo que existe en el mundo, ¿cómo podríamos eliminar la maldad de la humanidad? Caray, esto sí está bien interesante. Bueno, hay muchos filósofos que han estudiado sobre la esencia de la maldad, ¿no? Esa pregunta que te la voy a contestar con uno de mis personajes y después con la filosofía y la ciencia. Desde mis personajes inventé uno basado en un dios antagónico de Howard P. Lovecraft, que se llama Yog-Sothoth o Azathoth, el dios imbécil, el dios idiota, que crea sin conciencia, sin propósito para Lovecraft. Pero en el universo, Amurra es consciente y sabe que por la maldad y por la destrucción hay generación de creación, que se detona. Hasta el mismo Bruce Lee lo decía, que es como la influencia del agua. Si la tetera está quieta y le avientas una gota, ya no es la tetera porque está en constante vibración. La maldad y el bien son vibraciones, son frecuencias que inclusive en la música se encuentran. Lo dijo Chopin y Vivaldi. Entonces, yo creo que la maldad es necesaria para que el ignorante se haga sabio. Porque lo dice Sócrates, la ignorancia hace la maldad, el conocimiento hace la bondad. Wow. ¿Alguien más? Que sí. Sí, tu dulce, amigo, llama tu dulce volador.
Buenas. Ahí está, ahí ya le cayó la chica, perdón. Mencionas mucho lo de la cultura mexicana. Y, bueno, aquí. ¿Quién dijo? Aquí. Ah, Mencionas mucho cultura mexicana. sí, sí, sí. ¿En tu futuro planeas implementar tanto héroes de nuestras culturas prehispánicas como también de nuestra historia? Sí, de hecho hay personajes bien importantes del rubro mexica. Hay uno que se llama Culam, que un español escribió sobre un héroe maya que en 1985 se publica, que era un super maya evolucionado, pero era mulato. En México hay historias muy interesantes de guerreros, por ejemplo el guerrero águila, el guerrero jaguar, ¿vale? Cualticó, sí. O sea, hay una amalgama muy extensa. De hecho, en Mesoamérica existieron también dragones. El Kukulcán, que después se traduce como el Quetzalcóatl para los mexicas, Kukulcán para los mayas. Hay muchas cosas que no sabemos de dónde sale de esa invención colectiva. Otra, dicen que en México vinieron los españoles a introducir nosotros el abecedario. Pero explíqueme por qué los antiguos Nahuaquichi usaban la She y la X. ¿Quién les enseñó eso? Eso es del vocabulario latino. ¿Eso quién fue? Hay muchas teorías. Para empezar, los españoles no fueron los primeros en venir a América, fueron los mongoles, pero al sur de América llegaron. Por eso hubo una cosmovisión de los mongoles con los mayas y con los incas. También los chinos llegaron acá y los vikingos, esos sí llegaron al norte, por el estrecho de Bering. Entonces hay muchas cosas que la ciencia oficial te quiere decir que no es real. Otro que llegó antes de Cristóbal Colón, Américo Vespucio, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy raras. Y otra, aquí, cuando llegan los españoles, ¿por qué se quedaron asombrados? Porque había acueductos. Era el único pueblo en el mundo antiguo que nos bañábamos 3 veces al día. Éramos más sanos, no conocíamos la viruela. ¿Saben qué es lo que hizo que cayera el imperio mexica? No fue la ignorancia, no fue porque creyeran que eran dioses. Fue la peste que trajeron esos bastardos y que hicieron que cayera Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque fue una guerra biológica. Si tú traes una bacteria que no tienes tu anticuerpos, se muere todo el pueblo. La viruela mató a casi todos los antiguos mayaquichi. Y los mexicas y tlacatecas, y aparte las traiciones, ¿no? Bueno, eso está de más. Pero ahí te va tu dulce. Mira qué lindo. Otra preguntita antes de bajarme del escenario. Sin miedo, pregunta. Tengo una pregunta, algo que no se sabe. Sí, sin miedo, a ver. Bueno, ¿y cómo inventó el Dios antes de que vinieran los usuarios de épocas de los dinosaurios? Ok, ¿cómo fue más o menos? Del dios, ¿no? Dios que, bueno, según la creencia que, bueno, los dinosaurios y todo eso. Ok. Bueno, en Tiempo de Fuego introduzco yo la prehistoria y hay algo bien interesante. No sé si ustedes conozcan que antes de la humanidad hubieron otros tipos de humanidades. Se ha hablado de la Atlantis o la Atlántida, se ha hablado del país de Mu, se ha hablado de Lemuria, se ha hablado de Agartha. ¿Se han escuchado todo eso o no? ¿Qué ha pasado con ese conocimiento? Otra, ¿han escuchado el famoso disco de Antisera que se encontró en Grecia? Era un computador como de una computadora en la época de Aristóteles. ¿Quién hizo eso? Otra, cuando vas a Egipto, la obsidiana es fácil de manipular, pero hay una piedra de granito, se me fue el nombre, que es imposible de labrar. Ni siquiera las herramientas actuales pueden doblegarla. Es más fuerte que el diamante y existe en Egipto. Y hay unas suscripciones grabadas en láser. ¿Quién las hizo? Ahora otra cosa, los egipcios tenían electricidad. ¿Cómo concibieron eso? Se supone que la electricidad empezó en 1910, 1900, en algunas otras partes 1800, ¿sí? O sea, va variando. Recuerden que hay países que están más. Es como acá, ¿no? México somos tercermundistas. Los japoneses ahorita tienen una tecnología que va a venir en 30 años aquí. Pero sí, hay muchos enigmas del pasado que yo siento que nuestra ignorancia nos hace vivir en la oscuridad, ¿no? Últimas 2 preguntas y ya me bajo.
La mejor pregunta le regalo un libro. Hola. Así, hola amiga. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste al empezar a escribir tu historia? Híjole, el mayor reto que las editoriales me editaran. Fíjate que cuando empiezas, lamentablemente para los escritores que apenas inician y eso, todas las editoriales te cierran las puertas, todas. Más las grandes. Un Penguin, Alfaguara, Planeta, no te editan. Porque dicen, no voy a arriesgar el capital por alguien que ni lo leen en su casa. Su pensamiento es así. Pero nunca sabes qué historia puede llegar a ser un bestseller. Como la Rowling. Harry Potter fue como 15 veces rechazada. Y decían que era un cuento que dormía, que daba hueva leerlo. Y miren quién es actualmente Rowling. Yo creo que no hay historia buena ni hay historia mala. Yo creo, como lo dijo Sylvester Stallone, que estuvo en una conferencia en el Times Square de Rocky. Yo creo que el hombre y la mujer que tenga voluntad puede hacer que toda historia tenga su propia voz. Pero como lo dijo mi amigo Guillermo del Toro, tienes que tener huevos y voluntad para chambear. Porque nada es gratis y nada es fácil. Y pues a mí me cerraron también mucho las puertas, pero no me agüité. Y gracias a Dios ya es una marca, ya tengo un equipo de trabajo y la visión es llegar a Netflix o a Estudios Alfaguara, no sé, pero se tira eso, porque yo sé que va a pegar muy machín esto, está muy interesante. Y si no se hace película, me voy a Japón para que se haga anime. Porque los japoneses apoyan todos esos talentos, A ver, amiga, ahí te va tu dulce. Ay, ya no digas, perdón, le fijó el amigo. Bueno, hablando de anime y hablando de Japón y todo eso, ¿cuál es la fórmula secreta o cuál es el detalle masivo para que nos enganchemos tanto con este tipo de historias, personajes y no lo dejemos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué llegas a compartir tanto a tu vida con un personaje de un anime, de un manga? ¿Cuál es el secreto para que te enfrasques tanto y no lo puedas dejar tan fácil? Porque gracias a todo lo que hacen, estamos aquí la mayoría de las personas reunidas y quiero saber cómo es la maldita fórmula para engancharte a eso. Bueno, por ahí hay 3 fórmulas. La publicista, que hace que aunque no sea una buena historia, porque el marketing, ¿cuántos contenidos de Instagram y así ves que no tienen ningún fundamento y hay millones de seguidores y no tienen nada de trasfondo? Exacto. Hay 2 respuestas para esto. Un psicoanalista, Lacan, dice que es el lenguaje. Hay formas de hablar e introducir en el inconsciente imperativo de la gente y encontrar su necesidad. Actualmente la necesidad de los jóvenes es la sexualidad, ¿no? Lo vemos muchos desnudos, muchos OnlyFans y cuánta gente sigue eso, ¿no? Esa es una. 2. ¿Qué realmente hace que la gente siga algo que no es tan comestible, pero que es bueno? La generación de los idiotas, ya lo dijo Albert Einstein. Estamos en esta época. La IA nos está haciendo ahora más huevones para hacer las cosas, ni siquiera arte. Te voy a decir que con esto termino. Hubo un filósofo muy denso que se llamaba Friedrich Engel, o Hegel, y decía que en 1800 y pico se había muerto el arte. Ya desde 1810 se había muerto el arte. Dijo que se iba a seguir produciendo, pero que ya no era arte. Te voy a decir por qué. Porque el arte no es un producto. Es algo sublime. Para Kant es algo sublime que me haga vivir, que me arrebate de lo real para que me haga llegar a lo irreal como un videojuego, en cierta forma. Un verdadero arte para los griegos, cuando existía esa estatua de 12 metros bañada de oro de Zeus, que se la robaron los persas y la quemaron. Esa estatua para los griegos antiguos no era una estatua, era el Dios. Era Dios ahí sentado. No era una representación, era Dios. Recuerda que la psique va cambiando con el tiempo. No pensamos lo mismo que nuestros abuelos.